Hola amigas y amigos de la Cosa Nostra. Quiero hablar de algo que empecé a hablar en el último podcast que hicimos el viernes con Mirko y con Alberto, sobre una noticia que lo principal que tiene es que no es noticia, que es la elección de los gobernadores regionales, en particular, en específico, la de la región metropolitana, por la importancia que tiene, sencillamente por el caudal electoral que implica por primera vez una votación con los mismos candidatos en un tercio del país, la región metropolitana. Efectivamente no es noticia y durante estas últimas semanas y meses prácticamente nadie dedica mayores hojas en los diarios, mayores minutos en la radio y en la televisión en el análisis de una elección al gobernador regional que respecto a su discusión original cuando se promulgó la ley hace años atrás, la verdad que no queda más que un remedio, pero bueno, es la cruda realidad que de pronto vuelve los tiempos mucho más intensos que las definiciones estructurales de un intento de centralización aún muy menor e irrelevante, pero que bueno, que iba en la dirección de empezar a considerar los territorios, especialmente las regiones más allá de Santiago, como un espacio que debiera tener algunas mínimas atribuciones de autonomía. Dicho todo eso, a mí me interesa sobre todo por una cosa que dijo el propio Mirko cuando en el último podcast, hace un par de días, recordaba el tema de la elección del 1964, cuando la derecha se vuelca a votar por Frei para impedir el triunfo de Allende, que había estado bastante cerca en la elección anterior, la del 58, que en su momento la agarra de Sandy. Lo que no comenta ahí, lo sabemos todos los lateros que miramos la historia política o que hemos estado estudiando eso, que hubo un hecho muy relevante que quizás les sonará, que fue la elección el año anterior, el famoso naranjazo, donde no lo revisé en extenso, no lo refresqué para esta conversación que inicio, pero que básicamente es que en una zona campesina, UAS, me parece que en la séptima, lo que actualmente es la séptima región, en una elección complementaria por la muerte de un parlamentario, en una zona básicamente conservadora, habitualmente a nivel electoral, había triunfado el candidato de la izquierda. Y eso es lo que activa todas las alertas y hace que finalmente la candidatura de la derecha de Durán el año 64 sea poco más que testimonial y finalmente toda la derecha fáctica que ya existía se vuelca a votar por Eduardo Frei Montalva como mal menor. Esa idea del naranjazo que después digo que ha instalado en los años en la historia política como aquella situación, una derrota que activa los temores de quienes son derrotados y que abre la perspectiva de acuerdo más amplio, en aquel caso para evitar el triunfo de la izquierda, podría ser también al revés, es lo que me parece que puede suceder y es lo que quisiera, solo en un par de elementos, tres en rigor, analizar respecto a la elección de gobernador regional de la metropolitana el 15 y 16 de mayo. Tengo la sensación de lo que allí pase, que son muchas cosas las que pueden pasar, pueden tener algo de efecto naranjazo, es decir, que activen alerta y lo que quizás para algunos puede ser un triunfo termina siendo un paso atrás porque va a activar otras fuerzas. Me voy a centrar solo en tres elementos. De verdad que estaba haciendo un listado rápido y llegaba a ocho, solo en un primer listado. Pero quiero concentrarme en tres porque si no esto va a quedar eterno. Tampoco es tan terrible que quede eterno. Está ahí en la aplicación, en la Cosa Nostra. Así que si quieren la van pausando, la ven después o derechamente se la saltan. Es la gracia de este espacio cercano que hemos construido con todos quienes son aportantes directos del proyecto de la Cosa Nostra. Se los agradecemos. Tres elementos entonces son los que quiero bosquejar. Voy a hacer una versión lo más interesante posible, pero la versión clásica del cientista político, a mucha honra, en términos de analizar, lo vamos a decir, lo ningunearía Mirko, vamos a analizar dentro de la caja los resultados o lo que podrían ser, a me parece, algunas de las resultados de las elecciones que son más interesantes de visualizar, o las diversas batallas que están incluidas dentro de esta elección de varios candidatos. La primera de ellas me parece interesante lo que pueda pasar con los resultados, entendiendo que ahí hay una disputa entre Karina Oliva, la candidata del Frente Amplio y el Partido Comunista. No me piden rigurosidad en los nombres porque a esta altura del partido ya nos volvimos locos, cada uno inventó su nombre, ya no me acuerdo todos los cruces que hay, pero fundamentalmente la candidata del Frente Amplio y del Partido Comunista que tiene, para ponerlo en figura presidencial, que es todo lo que quiero comentar, que tiene el apoyo de Daniel Jadwe y de Gabriel Boric, pensando como en esa lógica. Y por otra parte, la votación de lo que puede hacer la performance de Claudio Orrego, dicho sea paso,
bueno, Claudio Rego, que representa lo que, tampoco con ninguna rigurosidad diré, es más o menos el mundo de la concertación. Entonces, esas dos figuras políticas que representan en grueso lo que sería concertación, nueva mayoría y Frente Amplio en conjunto, dividido en este caso en dos, me parece que hay que ponerle particular atención. Se supone, hago el paréntesis, que casi cualquier cientista político o cualquier analista más o menos sensato dirá que, primero, que esta elección se define en segunda vuelta, con lo cual concuerdo, y que el ganador de ello debiera ser Claudio Rego. Hay varias razones para pensar que eso es así, por lo tanto uno podría pensar que en esto que estoy señalando, sin duda alguna, Claudio Rego debiera ganarle a Karina Oliva. Es probable que sea el escenario más probable. Otro paréntesis dentro del paréntesis. No hay encuestas, no hubo encuestas de esas públicas sobre la elección de gobernador regional. Estuve en este último rato revisando, googleando por si se me había escapado, porque no recordaba ninguna, y efectivamente no hay ninguna. No deja de ser extraño y de verdad que habla en cómo la energía no está en lo electoral, no está en las elecciones, porque es demasiada la intensidad de lo que sucede a nivel político, fuera del sistema político, más en la calle, más en las redes, más en la capacidad performativa incluso de la política, más que lo que pasa en las proyecciones electorales. Pero no deja de ser extraño. O sea, no estamos hablando que sea una elección de un municipio, por muy importante que este sea. Es la elección de la región metropolitana, con los mismos candidatos. Sin duda alguna, aunque la hayamos ninguneado todo este tiempo, bien ninguneada está, que nos va a servir para poder analizar el escenario presidencial. O sea, no le quepa ninguna duda a todos nuestros amigos de la Cosa Nostra que esa elección, insisto, por irrelevante que sea en este momento, en que hay elecciones más importantes, como la de la constituyente, y momentos más importantes, como la gran crisis de fondo casi final del gobierno, que igualmente esa elección va a tener un elemento predictivo relevante respecto a la elección presidencial, porque incluso hasta la figura política del año, de lo que llevamos de año, Pamela Giles, también está representada, absolutamente representada en esta elección. Bueno, vuelvo al análisis de esta primera variable, Karina Oliva, Claudio Rego. Claro, porque finalmente por el lado de la candidatura de Karina Oliva, me imagino que Daniel Jadwe, también Gabriel Boric, pienso en Jadwe porque está más en la pole position, estará mirando atentamente. Él ha hecho una campaña, hasta donde yo logro visualizar, bastante cercana, tratará de endosar, como él también va de candidato, por lo tanto es más fácil hacer esta unión y veremos entonces cuál será finalmente la performance de la candidata de esta unidad, lo que podríamos llamar la izquierda, ¿cierto? Karina Oliva sería en la metropolitana de la gran izquierda, Frente Amplio Partido Comunista. Ahí de alguna manera el sistema más o menos ubica a la gran mayoría de la gente que tradicionalmente vota por la izquierda. Llegará a un 10%, llegará a un 15%, llegará a un 20%, llegará a tercera después de los que se supone más obvio, o Rego o Parot, o no, como algunos señalan, y me lo señalan internamente. No, ella va a desfondar, Parot está desfondada, y por lo tanto llegará segunda, detrás de Orrego, lo que algunos señalan sobre todo en los entornos del Frente Amplio. Bueno, el caso es que esa votación es importante porque le dará mayor seguridad a la candidatura de Jadwe, sobre todo respecto a lo que pasa en el mundo, Claudio Rego, no en él, sino en las candidaturas presidenciales que en este minuto, a través de la exconcertación, lo apoyan. Estoy hablando de los Geraldos Muñoces, las Paulas Narváez, las Jimena Rincones, en fin, Maldonado en realidad es un poco más de adorno. Eh, pero habrá que ver ahí cómo ese mundo se refuerza en un buen resultado de Orrego. Ojo, un buen resultado de Orrego puede ser por varias razones. De partida, por el propio nivel de conocimiento que él tiene. Él fue intendente metropolitano, fue un alcalde más o menos destacado, incluso cuando fue ministro tuvo esta sensación de apoyo territorial, por una parte, y por otro, porque varias voces indican que habría sectores de la derecha que justamente ante tanta lógica naranjazo, ante tanta cosa suelta, es probable que terminen incluso en primera vuelta apoyando a Orrego, que siempre ha tenido una cara amable tanto para sectores del progresismo como para sectores de la derecha. No olvidemos que es un Orrego, y que hijo de quién es y toda la historia. Entonces, yo creo que aquí hay un partido que se juega, que hay que mirar, lo que no es obvio, no es que tal porcentaje indica, pero hay que ver qué pasa. De hecho, la posibilidad que ambas candidaturas, la de Orrego y la de Oliva, pasaran a segunda vuelta, podría ser un efecto increíble, es decir, la izquierda y el candidato de la centro-izquierda-centro pasando a segunda vuelta y despachándose a todo el resto.
Bueno, en fin, hay que mirarlo, hay que mirarlo. Yo creo que Jadwe lo mira con mucha atención. Yo creo que la izquierda mira con mucha atención, más allá de la energía que está instalada en el sistema, a la hora que esa energía se pesa en votos, cómo va. La segunda es la de la derecha, que por una parte es más irrelevante el resultado que pueda tener Catalina Parot, respecto además de esta división que se da en algunos lugares emblemáticos, como este, con el Partido Republicano y su candidato José Manuel Rojo, alias José Manuel Edwards, Rojo Edwards. Tengo una historia ahí, pero no, ahora me alargaría mucho, la cuento después, de los tiempos universitarios. El Rojo Edwards, nombre con el cual sale en el voto. En fin, no opinaré, aunque reconozco que me distrae, y yo creo que habla también del personaje, que él, que se llamaba hasta hace pocos años atrás José Manuel, decida que su apodo, Rojo, por ser colorín, pasa a ser su nombre oficial. Bueno, en fin. Apenas eso hizo, perdió la siguiente candidatura. Bueno, este Rojo Edwards con Catalina Parot, candidato facho, así, bien facho, de los que dice tonteras, sabiendo que son tonteras, como las ventas de Codelco y esas cosas, y las dice porque entiende que ese es exactamente el juego, no va a salirse del patrón que le ha dibujado José Antonio Cast, y por lo tanto no es que sea tonto, es que es la política que hacen. Y bueno, la candidatura de Catalina Parot, que es lamentable, o sea, han sabido de ella, sabían que era, probablemente algunos de ustedes se estén enterando ahora, que iba de candidata a gobernadora regional. Muy lamentable. Que de alguna manera resume, porque ella sí es la candidata del gobierno de Piñera, es a más cercano a ese entorno, en fin, mujer de Piñera en ese sentido, una más, digamos, como la Carla Rubilar, como Pérez, etcétera, tiene ese perfil de estas mujeres en los entornos de Renovación Nacional que de alguna manera mostraron esta imagen más liberal en unos inicios de Piñera. Bueno, Catalina Parot, que se augura un pésimo escenario. Ahora, justamente la pregunta que a mí me interesa en esta secuencia, ¿será tan así? Porque si su jefecito, su líder natural, su presidente, tiene en torno al 9% de aprobación, que es lo que le da la última encuesta CEP, bueno, uno podría pensar que va a estar seguramente sobre eso, pero no mucho sobre eso. O quizás no. O quizás finalmente, nuevamente voy al tema, en este momento en que la realidad, porque la realidad no son las elecciones, pero el día en que la realidad sí se transforma en elecciones, para después volver a hacer cualquier cosa, veremos cómo cuaja y cómo ese apoyo para algunos sectores políticos, y en este caso desprecio para otros, el gobierno, cuaja o no cuaja en la votación de Catalina Parot. A mí me parece interesante primero ver cuánto será la votación que saca la derecha. La suma de Catalina Parot más el Rojo Edwards nos va a hablar de quiénes son los que, ya sea porque están apoyando al gobierno o porque están enojados por el gobierno, pero por ser tan blando con los comunistas, para decirlo en fácil, obtienen. ¿Estará esa cifra total sobre el 30%? ¿Estará en el 35%? ¿Llegará al 40%? Eso yo creo que es una pregunta importante. Insisto, no es que esto cambie, no es que cualquier resultado favorable a la derecha demuestre que en realidad todos estos no son más que, porque vendrán los analistas en un escenario como ese y dirán todo lo que está pasando, lo que uno dice que habla la calle, no es más que la manipulación de los matinales, no son las redes sociales, son los 5.000 que van a Plaza Dignidad una vez a la semana, no es más que eso. No, creo que efectivamente estamos en un proceso acelerado de cambio y transformación, pero reconozcamos que hay momentos en que esta realidad, insisto, pasa por el sedazo de la votación y no sería primera vez ni en la historia de Chile ni en la historia mundial en que estos procesos intensos, callejeros, que cambian un mundo, no se ven reflejados ni cercanamente a nivel político. Pregúnteselo nomás a los jóvenes de mayo del 68 en París. Y la tercera cosa que me parece de las múltiples que uno podría mirar, que es muy interesante, dejo el caramelito para el final, evidentemente es la votación del abuelo gobernador, ¿eh? De Pablo Maltés, pareja célibe de la diputada y, según todo, candidata presidencial Pamela Giles, que va de candidato y que efectivamente ofrece una cosa interesante. La decisión es una decisión que ellos toman ya hace mucho tiempo, cuando Pamela iba despuntando, pero no cuando estaba en este nivel,
quizás no imaginaron que Pamela estaría en este minuto como la principal figura política en Chile. Eso es Pamela Giles, le guste o no le guste. Hoy, 2 de mayo del 2021, Pamela Giles es la figura política más importante de la política nacional. Entonces, en este contexto, me imagino que obviamente es parte del diseño, hacer crecer a ambos. Y yo creo que efectivamente ha demostrado Pamela Giles, la abuela, en estas últimas semanas, con mucha intensidad. Quizás el momento pic de esto es el candado chino Chalper, donde entiende que tiene que doblar la apuesta, porque si bien ya estamos ya en esta pole position, absolutamente, mirando entre para el lado y para atrás a Jaude, a Lavín y cualquier otro, necesita no desfondarse nuevamente con ese día en que la realidad se transforma en votos, en que, por ejemplo, la candidatura a Pablo Maltés, no sé, pues saque un testimonial 5, 6 o 7%. Eso, en este momento, quizás algunos meses atrás no habría sido tan crítico, en este minuto puede ser muy decidor. Lo estoy poniendo en términos negativos, ahora lo quiero poner en términos positivos. Si Pablo Maltés saca un resultado sobre el 10%, ya de dos cifras, independiente que eso lo ubique tercero o cuarto lugar, de ahí para arriba, cualquier escenario me parece que puede ser súper decisivo y puede terminar de aleonar a Pamela Giles a ir por más, porque evidentemente uno entenderá que está demostrado y cada vez más así, que las votaciones en general son muy poco endosables, y Pablo Maltés, que para efectos prácticos no existe en la política chilena hasta ahora, hasta hace, no sé, un mes y medio, pueda sacar un porcentaje por sobre el 10-12%, quiere decir que la figura de Pamela Giles tiene mucha capacidad, una cosa que los analistas políticos, en realidad más los operadores políticos adoran, que es la capacidad de exudar apoyo y de poder, por lo tanto, traspasar. ¿Qué decir si esa votación se empina sobre el 15%? Si Pamela Giles es capaz de a su marido, que para efectos políticos no existe, no es nadie, traspasarle, no estoy hablando de sus características personales y lo interesante que puede hacer, estamos hablando de políticas, como lo que se puede medir con una temperatura objetiva. Si ella es capaz de generar sobre el 15%, o sea, terror, porque un 15% en una elección que es una muestra maravillosa de Chile, un tercio de Chile medido, o sea, Pamela Giles podría ser no solo candidata presidencial, sino estructurar una lista a diputados, diputadas, senadores y senadores a lo largo de Chile y aspirar a controlar perfectamente un 20% del Parlamento, con una bancada propia a su imagen y semejanza. Eso lo hace muy interesante porque ahí está el horror. El horror de la clase política es probablemente la votación que saque el abuelo Maltés, insisto, en la medida que esto vaya pasando los distintos porcentajes, algunos simbólicos, otros más reales, de poder. Quizás el simbólico es el de las dos cifras, sobre el 10%, pero hay otros que se empinan sobre el 15, el 16, el 17%, donde ya uno empieza a mirar que en los distritos con 5, 6 u 8 diputados, en realidad esa votación te permite elegir a uno. Y eso es el infierno para la clase política. Eso me parece siempre interesante. Eso, me parece estas tres cosas, dentro de muchas más, las dejo ahí para los lateros que les gustan las elecciones, que les gusta igual mirar, me parecen interesantes de estar analizando. Insisto, cierro con una idea que ya he planteado. La gracia de las elecciones y de estas elecciones, que será un momento, solo un momento, lo digo de verdad, en que toda la realidad pasa por una urna. Y eso no es más que eso, no cambia radicalmente el escenario político, pero tampoco es menos que eso. Y por lo tanto, si bien es un análisis dentro de la caja, hay que mirarlo con atención porque también va movilizando o desmovilizando ciertas energías. Esta será probablemente la columna, el uno al día más largo que haré en mucho tiempo. Nos vemos en la Cosa Nostra. Gracias por todo.